Bueno, acá vamos a inaugurar una sección que trata de un poco de la frustración de La Plata como sociedad. Yo a La Plata, que es mi ciudad natal, donde he vivido, la llamo la capital nacional de la corrupción. Y esto tiene poco que ver con los platenses. Los platenses más bien son víctimas de esto que victimarios. La Plata, por ser la capital del primer estado argentino, está sujeta a unas fuertes corrientes que son ajenas a la persona común, y yo, como he participado en algunas de estas cuestiones, quisiera desarrollarlas para que sepan más o menos de qué se trata. En el año 83 yo ya me había recibido de ingeniero agrónomo y había estudiado ciencias políticas en la Universidad de Mendoza. Bueno, quise sumarme a la política, no sabía si entre peronistas o radicales a qué filas sumarme, pero como pensé que los perdedores iban a ser los radicales, me sumé al radicalismo. Y además porque mi abuelo había sido radical, fue gobernador del territorio nacional del Chaco durante la segunda presidencia de Irigoyen. Era territorio nacional, así que fue designado por Irigoyen, era amigo de Irigoyen. Y entonces pensaba que también respondía un poco a la tradición familiar. Así que me sumí al radicalismo, enseguida conocí a Alfonsín, lo acompañé desde Castro Barros hasta el Obelisco, todos sus discursos, que no son todos sus discursos porque en realidad, con asombro a poco de andar, era un solo discurso que se repetía infinidad de veces. Eso ya me asombró un poco, pero bueno, esas eran las situaciones, el entusiasmo por la democracia era muy grande, así que bueno, se ganaron las elecciones y en diciembre del 83 yo tuve la suerte, o desgracia, de ser secretario de la vicepresidencia del Senado de la provincia, en ejercicio prácticamente de la presidencia, porque la que era presidenta del Senado jugaba un papel medio nacional, como de primera dama, en fin. Así que prácticamente no tenía intervención Así que todas las reuniones de labor parlamentaria se hacían en mi oficina, las organizaba yo. Nosotros agarramos la legislatura prácticamente sin muebles, así que primero moblamos la legislatura. Sí. Bueno, y entonces ahí no solo fui secretario, sino que fui secretario de una comisión, que se fue la Comisión de Derechos y Garantías en el Senado. Hubo otra paralela en la Cámara de Diputados. Y a nivel nacional no se hicieron estas comisiones porque se creó la CONADEP. Bueno, entonces tuve oportunidad de tener vibrantes emociones en esa comisión, en esa época. Yo soy familiar, tengo un familiar desaparecido, mi primo fue desaparecido, mi tía es esa que aparece cada vez que se recuerda el golpe, pidiendo a la prensa extranjera por sus hijos, porque querían saber si tienen frío, querían saber por cómo algo de sus hijos, ¿no? Y bueno, a poco de andar entonces me llegaron a la legislatura cantidad de informantes, pero bueno, llegó uno muy particular que realmente nos dio una mano muy importante. Era uno de los cuadros especiales de la policía de la provincia, se llamaba Juan Carlos Hurs, que había colaborado activamente en la lucha contra el terrorismo, y lo había hecho convencido, era increíble porque la cantidad de datos que nos dio y el tiempo que estuve con él, pero nosotros le decíamos montonero y estaba como adiestrado, era como un perro asesino, era terrible, pero era un personaje que había luchado contra el terrorismo, y que cuando más o menos para el 78 se empieza a desarmar la policía de la provincia y empiezan a aparecer los grupos de tarea que se dedican al secuestro, al corte de autos, a toda una actividad que se llamó la mano de obra desocupada. Entonces él
esto le pareció un acto criminal, no le pareció un acto criminal el tema de atacar a los montoneros, pero sí le pareció un tema criminal que los miembros de las policías se estén dedicando a estas cuestiones. Así que este hombre generó una denuncia contra el gobernador Sanyén y contra el jefe de la policía, motivo por el cual fue preso, y cuando viene la democracia recupera la libertad como tantos otros presos políticos, ¿no? Así que ahí me viene a ver, y este hombre bueno, nos dio una cantidad de información impresionante, todas las operaciones que nombrábamos, que estuvimos noches con él grabando operativos y discusiones, por supuesto pasaban por el comisario Checolat. Así que bueno, cuando terminó este proceso, que es bastante largo, Checolat fue preso gracias a esas declaraciones, porque en principio Checolat no estaba acusado de nada, y fue la intervención de este personaje la que ordenó toda la información, gran parte de la información en la CONADEP, y que logró acusar al comisario Checolat cuando el comisario Checolat tenía 47 años y todo el poder. Así que sufrimos en carne propia bueno, una fuerte persecución por parte de estos tipos. Nos mandaron a un personaje que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero había en la revista Satiricón un personaje que se llamaba Buggy el Aceitoso, era un personaje que iba con un perramo cruzado, grandote, gigante. Bueno, ese personaje existía realmente. Ese personaje me vino a ver, yo mido 1,85 m, le llegaba al hombro. Yo tengo una mano más o menos, no pude abrazar, cuando le fui a dar la mano, no lo conocía, no pude con mi mano abrazar su mano. Bueno, un personaje siniestro que por supuesto sembró en el grupo de senadores que participaba ahí un pánico espantoso, motivo por el cual alguna gente fue presa, en fin, fue el objetivo planteado. Tuvo éxito porque lograron asustar a los senadores, y los asustaron mucho. Hubo un careo que hicimos entre Juan Carlos Hurs en la vicepresidencia. Yo puse ahí a la policía de la legislatura a custodiar, porque se decidió hacer un careo entre ellos dos sin tener ninguna guardia, así que tenía miedo que terminen a los tiros. Y cuando los metimos juntos en una sala, uno no sabía que iba a estar el otro. Bueno, se armó un nivel de discusión, un griterío y unas amenazas que dejaron paralizados a los senadores, y causaron una sensación irreversible dentro de la comisión y un susto total, ¿no? Que cuando concluye con que meten preso a uno de los personajes que nos estaba, un abogado muy importante que después se fue a vivir al sur, y que a pesar de ser inclusive sobrino y ahijado del entonces vicejefe de la Policía Federal, no pudo frenar que le hagan un operativo en tribunales y lo metan preso. Bueno, esto yo lo cuento por un lado porque es interesante, pasó, no es lo mismo meter preso al Checolat ahora, que es un viejo de 70 años y sin poder, que haberlo hecho en aquella oportunidad. Yo en aquella oportunidad, por otras cuestiones que voy a pasar a comentar más en el próximo capítulo, me tuve que ir del país, ¿no? para que todo esto del juicio termine en buen puerto. Así que en el próximo capítulo les voy a comentar lo que, mientras esto sucedía en la Argentina, a 3 años de los desaparecidos y a 1 año de Malvinas, lo que pasaba en el interior de esa Cámara Legislativa, que desde entonces yo la llamo la Escuela de Corrupción Política.